Bueno, buscamos ahora repercusiones de lo que está ocurriendo en el mundo económico, en las finanzas, en lo cambiario. Ayer el Banco Central volvió a vender divisas, más de 300 millones, después de los 50 que había vendido el día miércoles. Trató de contener el tipo de cambio, que cerró en lo oficial a 1.495, 1.525 en bancos privados. Ayer, además de un riesgo país que está desbocado por encima de 1.400 puntos, caída de bonos, de acciones líderes. La Vía Abraham es economista de la Universidad Nacional de Rosario y tiene la amabilidad de atendernos y charlar sobre este tema con la radio. Lavi, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Buen día, Maru. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Y qué mirada tenés de lo que está ocurriendo hoy en el mercado cambiario, en las finanzas? ¿Qué está viendo el mercado? Bueno, efectivamente me parece que lo que ve el mercado es que el gobierno ha empezado a gastar los dólares que iban a ser para el pago de deuda externa, que era una especie de seguridad que tenía el gobierno, en sostener un tipo de cambio que a todas luces este mismo mercado no ve sostenible o no ve compatible con este nivel de actividad y no ve compatible con esta economía. Entonces, ve que gasta los dólares, como vos decías, 380 millones de dólares ayer, más 50 el lunes. ¿Cuánto será hoy? ¿Cuánto será mañana? ¿Cuántos serán desde acá hasta el 27 de octubre? Y efectivamente empieza a pensar que el gobierno no va a tener plata suficiente para hacer frente a sus deudas. Y, hago un paréntesis importante, también se ve desde el mercado que la economía real no está funcionando. En los últimos balances de la Comisión Nacional de Valores al 30 de junio, para que te des una idea, las 100 empresas más importantes, 90% o bien dieron pérdida o bien achicaron muchísimo su margen de ganancia respecto de un año antes. Empresas líderes. Empresas líderes, las grandes corporaciones argentinas que cotizan en la bolsa. Ajá. Bueno, entonces también vemos que la economía real o el programa económico real no va de acuerdo con las expectativas de los empresarios. Y la pregunta es, ¿esto tiene algún límite? ¿Esto puede tener algún cambio a partir del 26 de octubre? Porque ayer el ministro de Economía Caputo en un streaming dijo vamos a gastar hasta el último dólar para sostener el tope de la banda. Es un mensaje para llevar algo de tranquilidad. La pregunta es si logra el cometido. Es difícil porque lo que se va juntando son un montón de señales negativas. No insisto en estas señales del mundo real. No solamente la expectativa de las ganancias, sino que las grandes corporaciones ya vieron que sus balances están en rojo. La economía real, el consumo, vimos ahora que el Producto Bruto ya en el segundo trimestre ya declinó con respecto al primero. El tercer trimestre, o sea que el que estamos transitando ahora, ya se sabe que va a ser aún peor. Bueno, se llega a octubre, pero el país continúa después del 26 de octubre. Claro. Tenemos que pensar que no se pueden gastar todas las reservas en los próximos 40 días, porque el país tiene que el 27 de octubre levantarse a trabajar, tiene que ir a la escuela, no sé, digo, la vida no se termina ese domingo a la noche. Y decías hace un rato que el mercado ve que el tipo de cambio hoy por hoy no se ajusta a un montón de variables. Desde tu óptica, ¿está trazado el tipo de cambio a 1.495, a 1.525? No comparto ese tipo de decisiones, decir está trazado, está adelantado. Es el que es y está bien en cada momento. Representa, en este momento, una corrección respecto de lo que había. No está ni atrasado ni adelantado, está bien, digamos. No sé si el gobierno debería defenderlo a capa y espada, porque lo que ha pasado es que este gobierno se ha puesto como único objetivo sostener el tipo de cambio para que no haya inflación, porque entiende que el tipo de cambio provoca inflación, aunque diga lo contrario, pero entiende efectivamente eso, y no puede ser la única variable y la que se ponga en juego. Todas las reservas construidas socialmente, porque la cuestión de las reservas es una construcción colectiva, en el sentido de que todas las empresas del país exportan y generan dólares. No está bien que se dilapiden en un valor que se espera que vaya a aumentar, más allá de si está bien o está mal, se espera que vaya a aumentar, se regalen las reservas de un préstamo del Fondo Monetario que vamos a tener que pagar a lo largo de generaciones. Sí, tal cual. Bueno, y lo último, empieza a discutirse el presupuesto 2026 también en el Parlamento. Hay proyecciones de inflación del propio gobierno de 10% de aumento del costo de vida el año que viene. ¿Te parece posible, teniendo en cuenta que a lo mejor se acelera incluso la inflación este año, que puede haber efecto arrastre estadístico, que se ve alguna tensión? ¿Ves viable una inflación mensual del 0.8% de cada 30 días? La verdad que no se ve viable por ahora. Lo que se ve es que este gobierno volvió a un régimen de inflación más parecido al que había en los últimos 20 años, con la excepción de los años 2022 y 2023, una inflación de entre 20 y 40. Esa banda se movió en Argentina en los últimos 20 años. Este gobierno
tiene el mérito de haber vuelto esa banda, pero no a llegar al 10%, por lo menos no con el modelo económico actual, porque sigue habiendo actualizaciones, no hay un plan antiinflacionario muy claro, solamente el plan antiinflacionario era contener el dólar, contener los sueldos para que no aumenten por encima de la inflación. Bueno, este tipo de contenciones no están funcionando. Lavi, gracias por el testimonio de la radio, como siempre, un saludo. Gracias, Guillermo, un abrazo. Hasta luego. Lavi Abraham, economista de la Universidad Nacional de Rosario, su mirada sobre las últimas novedades del mercado cambiario y de las finanzas. Suba muy fuerte el riesgo país, por encima de 1.400 puntos básicos, dólar a 1.495 el oficial, 1.525 en bancos privados, ventas del Banco Central, ayer 380 millones de dólares, el miércoles habían sido 50, el ministro Caputo que dice vamos a vender hasta el último dólar para sostener el techo de la banda, ve dificultades para sostener este tipo de cambio, evitó pronunciarse sobre si hay atraso o no del tipo de cambio y ve poco probable, poco viable que la inflación del año que viene esté en torno al 10% como prevé el gobierno federal. 7:48, ahora en la mañana. Coto, el super número 1 de Argentina, te trae las mejores ofertas.